Esto es el laberinto del Minotauro VK. Es jueves y toca hablar un poquito de todo. Y hoy va a tocar, vamos a sintonizar la AM, la FM, no sé cuál queréis, la radio pirenaica, quizá que esa es muy antigua ya. Y bueno, voy a hablar porque esta semana se ha celebrado el Día de la Radio, 100 años desde la primera emisión que se hizo en España de la radio. Y bueno, voy a contar un poquito mi experiencia con el mundo de la radio. Ya he contado alguna vez con el tema de los podcasts. Bueno, pensaréis que no, pero normalmente al que le gusta los podcasts le gusta la radio. Es algo que suele pasar. Por ejemplo, yo sé que a mi buen amigo Josete le han gustado mucho también la radio, porque es algo que va muy ligado. Entonces, normalmente si te gustan los podcasts es que en su día te gustaba el tema de la radio. Yo desde pequeñito, pues, y luego en mi adolescencia y luego más adulto, pues he sido consumidor de radio. A ver, ya no tanto, pero a ver, de manera indirecta sigo siendo consumidor de radio, lo voy a confesar, porque hay varios programas de radio, como por ejemplo Ser Historia, que es un programa de radio, aunque yo consumo en su formato podcast. Pero claro, eso de sintonizarte, y más programas que a veces son a veces de madrugada, sintonizarte a las 2 3 de la madrugada, o bueno, es que, claro, lo malo que tiene un programa de radio es que meten pausas y todo eso, y luego te escuchas el podcast muchas veces y no hay pausa, no hay publicidad, y bueno, tiene su lado positivo, aunque no es lo mismo que el directo. Ahora hablaremos que hay cosas que viviendo la radio en directo pues tiene otra cosa, es otro sentido. Entonces, por eso están muy ligados el mundo de la radio y el mundo de podcast. Y bueno, yo desde chiquitito, pues lo típico, desde que empiezas, yo recuerdo que mi abuela y una tía también, una hermana de mi abuelo, creo que me regaló una radio, la que tenía yo en mi mesilla de noche en esa época, y ahí fueron mis primeros contactos con la radio. Luego también en la comunión te regalan lo típico, una mini cadena. Pues os seré sincero, el tema de los casetes y los CDs lo usé algo, pero muy poco, más los CDs, pero el tema de la radio, vamos, lo exprimí, vamos, muchísimo. Y esas primeras emisoras que yo recuerdo, que era Cadena Dial, obviamente, Europa FM en sus principios, que ya tiene unos cuantos años, pero yo fui muy consumidor en su día de Europa FM, porque la veía, primero fui de los 40, pero luego Europa FM lo veía un poco fresco y tenía programas así como Ponte a Prueba, que claro, este Ponte a Prueba era en mi adolescencia más o menos, era un programa que se hablaba abiertamente de sexo, se hablaba de todo tipo de temas, sentimentales, de todo, bueno, a micro descubierto, estaba enfocado a gente adolescente sobre todo. Entonces en esa época fue un programa que precursor, y que luego tuvo bastante audiencia, duró unos años, sacó hasta libros, o sea que ahora mismo cualquier youtuber te saca un libro, pero en esa época no era tanto habitual y fue un fenómeno. Ponte a Prueba, ese programa de radio. Y es que siempre las radios musicales, las emisoras musicales como la Europa FM, este programa, luego estaba Cadena Dial con Atrévete, que bueno, ha pasado mucha gente por ATVT, pero todo eso sonará. Isidro Montalvo, que hacía sus bromas con otros programas, Javier Cárdenas en sus inicios, que ahora el hombre ha cambiado muchísimo, ha pasado por muchas emisoras y por muchos sesgos, digamos, pero esos programas mañaneros que bueno, te alegaban las mañanas. En su día, El Hormiguero, El Hormiguero empezó, para los que no sepáis mucho, El Hormiguero, que es un programa de televisión, que ahora estaba metida entre comillas, una guerra abierta con otro programa, que se llama La Revuelta. Pues este programa empezó en la radio, sus orígenes en Cadena 100 empezaba, y luego ya se fue de la radio a la televisión, y luego estaba un programa que era Mar y Nieves, ese programa que yo me pensaba que era la misma persona y tal, era un lío lo de Mar y Nieves, pero molaba bastante. Y todo este tipo de programas mañaneros que vivían mucho en la radio, y era algo que hoy en día no hay tanto. Y bueno, una de las emisoras que siempre me ha encantado, y yo creo que tiene mucho mérito que esté ahí compitiendo con otras, es Radio Clásica. Radio Clásica, a mí que me gusta todo tipo de música prácticamente, pero la clásica, no sé, para leer me gusta mucho, siempre ir a algún concierto, conocer autores, es algo parte de nuestra cultura, yo creo. La música clásica, pues a través de Radio Clásica. Yo recuerdo que tenía una profesora de música que vio un poquito lo que me gustaba y dijo,
pues que escuche el niño Radio Clásica. Y yo empecé a escuchar y es una emisora que hay gente que a veces buscando otras emisoras, como puede ser la COPE o Radio Nacional o Onda Cero, de repente le sale Radio Clásica y dice, uy, y esto de Radio Clásica, esta música y tal, y es que tienen programas súper interesantes, o sea, tienen una programación que yo ahora de vez en cuando la consumo a veces en formato podcast, porque todo lo que tiene ahí, vamos, todo el archivo y todo lo que se ha sacado ahí, si hay una canción de música clásica que merece la pena y no está ahí en Radio Clásica es porque no existe, porque es que de todo lo que sacan, y bueno, luego también está Radio 3. Radio 3 se quiso desmarcar en su día y hoy en día lo sigue haciendo un poquito de estas emisoras que ponen música más comercial. Incluso hay otras que no ponen tanto, pero bueno, los que dicen Rock FM o Kiss FM, pero no dejan de ser canciones de rock o de otro tipo, pero son comerciales, o sea, AC/DC o Scorpion o tal, no dejan de ser comerciales. Y bueno, Radio 3 siempre ha intentado apoyar a los artistas españoles, a grupos menos conocidos, y bueno, a mí de vez en cuando también me gustaba escuchar Radio 3 porque hacía descubrimientos de artistas que salían. Luego otro concepto de la radio que a mí de pequeño y adolescente me volvía loco es Radio 5 Todo Noticias, porque era una radio que tenía cada 10 o 15 minutos boletines informativos, pero lo que molaba más que los boletines informativos, que también estaba bien informado, pero claro, si te escuchas 3 horas seguidas de Radio 5, las noticias mucho no pueden cambiar, o sea, vale que cada 6 horas puede haber alguna novedad, pero de 15 minutos a 15 minutos poco puede haber, pero en las secciones, siempre han tenido secciones cortitas. Yo creo que muchas cosas, mis podcasts son un poquito homenaje a ese Radio 5, a esas secciones cortitas que hacían sobre un tema de historia, sobre un tema de incluso tenían, yo recuerdo en esa época, hablando de temas de discapacidad, de temas de las escuelas, yo recuerdo hablando de todo tipo de temas, de secciones que tenían algunas prácticamente fijas de vez en cuando y cómo las iban turnando, porque imaginar 24 horas, Radio 5 Todo Noticias, entonces tenían que ir turnando las noticias para que no se repitieran, bastante contenido, y yo creo que siempre Radio 5 Todo Noticias ha sido ahí, y bueno, esa radio pública y esas emisoras que veamos, Radio 3, Radio Clásica, hasta Radio 5, bueno, Radio Nacional siempre ha tenido programazos, que por cierto, esto es una anécdota, pero yo tuve en su día el honor de participar en un programa de Radio Nacional, bueno, participar unos minutos, porque yo cuando os he contado alguna vez que estaba en una web y en un podcast de lucha libre, éramos una web de las mejores webs de lucha libre de España y de habla hispana, y también el podcast, pues resulta que hubo un suceso de que un luchador murió durante un combate. Entonces durante el Radio Nacional quería hablar un poquito del tema de qué había pasado, de todo ello. Yo recuerdo que era en el programa de las tardes con Ciudadano García, este programa que molaba muchísimo, que ya creo que ya no está, pero me encantaba muchísimo, era un programa muy fresco que yo lo escuchaba, y contactaron con nosotros para que habláramos del tema de qué había pasado un poquito. Entonces, claro, como yo era el que llevaba un poquito el tema de lucha libre de México, Japón y todo ello, el que sabía, yo sabía bastante porque yo había hablado con luchadores que habían estado en ese evento, que donde había pasado que el hijo del paraguayo, un luchador bastante legendario, había fallecido de forma accidental. Entonces yo un poquito hablé de ello. A ver, hablé como pude, más que poner nervioso, el presentador, a ver, yo creo también el guión que le habían dado y lo que le habían contado. Claro, tenía la idea esta de, esto es del Pressing Card, los que se pegan de mentira y tal, pero dicen que Rey Misterio ha matado al hijo del paraguayo, tal, no sé cuánto. O sea, claro, yo diciendo, no la ha matado, esto ha sido un percance que ha habido, ni siquiera le golpea, él se avisa, tal, contando hasta un poquito los códigos que uno conoce del mundo de la lucha libre, porque en este caso había que contarlo, claro. Te llama un poco la atención, siempre lo he dicho en el podcast de los martes, que en el mundo de la lucha libre haya gente que te diga, no se pegan de verdad, pero cuando pasan cosas como esta dicen que son unos violentos y unos asesinos. Y yo digo, bueno, centrados, pero esa es mi experiencia de participar en un programa de Radio Nacional, lo llevo ahí con bastante orgullo. Y pasamos de Radio Nacional a la radio deportiva. Yo recuerdo ir en viajes o ir de un sitio a otro con el coche de mis padres,
y ir ahí y escuchar ahí el famoso, creo que era o la COPE o Radio Marca, ese tren. No era ni siquiera porque mi padre no escuchaba Carrusel Deportivo, yo luego sí lo escuché, pero era otra emisora que ponía el tren. Recuerdo que era de la COPE porque luego era primero de la COPE y luego de Marca. El tren de la COPE y luego el tren de Marca iba diciendo los resultados y bueno, estaban bastante bien esos programas de venga, un purito, no sé cuánto. Las canciones, todo. Eran programas de esto de partidos en directo con el famoso gol y cómo narraban los partidos y todo ello en directo. Y bueno, y luego me volví adicto a Carrusel Deportivo por Paco, por Manolo, por el ya fallecido Pepe Domingo Castaño, una auténtica leyenda. Y todos ellos, el grande también que se nos fue José Francisco, pues todos estos comentaristas y periodistas, pues me encantaba la manera que era. Y cuando en la famosa fuga que hubo en la SER, que Paco González se va, bueno, más que va a irse, se va de la cadena SER, le despiden de forma bastante agresiva, todo se ha dicho, pues casi todo el equipo, bueno, unos en verano y otros poco a poco se fueron yendo a la cadena COPE. Fue algo que prácticamente yo creo en la radio no ha pasado nada tan parecido, de que prácticamente un equipo de deportes se vaya a la otra emisora casi prácticamente completo. Entonces fue algo histórico y siempre me ha gustado escuchar por las noches el famoso tertulión, los famosos debates que hacían de fútbol, y es algo que, bueno, te tiene conectado, y el humor que hacían estaba bastante bien. Voy a acabar hablando de fútbol, hablando de madrugadas, claro. Hablando de madrugadas no se puede hablar de otra cosa que programas de misterio y programas de historia. Voy a hablar de uno y luego de otro que, vamos, es una de mis señas de identidad, y uno de ellos es Espacio en Blanco. Espacio en Blanco, que es un programa de misterio que estuvo muchos años en la cadena nacional, luego le echaron al presentador y se fue también a Cadena 100, a la radio privada, y luego ha vuelto. O sea, ha tenido una andadura este hombre que lleva más de 30, 40 años de forma, bueno, él lleva de forma incontinuada, él en Radio Nacional no lleva de incontinuada porque le echaron, pero bueno. Todo el tema de misterio, las personas que lleva, los testimonios, cómo lo trata. A ver, a veces a mí lo que me pone nervioso, pero no solo de este programa. Los programas de misterio que intentan al invitado a hablar y le dices, bueno, no vayas tan deprisa. Le intenta dar tanto misterio, nunca mejor dicho, que a veces te dices, pero vamos, dale un poco de gasolina a esto, más energía, pero bueno. Y encima a las 3 de la madrugada, claro, van con no, el misterio de no sé cuánto. Y empieza a hablar despacito, y dices, madre mía, que me voy a quedar dormido, esto no puede ser. Así que bueno, el Espacio en Blanco, yo por ejemplo, Cuarto Milenio de Iker Jiménez, Tercer Milenio en la radio, no los llegué prácticamente a escuchar. Cuando ya Iker Jiménez se hizo más famoso, se pasó a la tele, no lo conocí tanto, pero el que sí conocí, y es un clásico, es La Rosa de los Vientos, como digo yo, la original, con Juan Antonio Cebrián, del que tengo todos sus libros. Tengo en MP3, en varios discos duros y en la nube guardado todos sus programas. Pues hay una hecatombe mundial y se destruye todo digital tenerlo ahí, porque solo con esos pasajes de la historia, mira que tenía La Hora Cero y otras secciones sobre ciencia, sobre misterio, sobre otras cosas, pero solo con los pasajes de la historia, personajes como Blas de Lezo, los personajes del Imperio Romano, de la Edad Moderna, de la Edad Media, todos esos personajes como él lo contaba, la música que ponía, todo esto, es que es tan mítico y legendario Juan Antonio Cebrián. Y casi prácticamente para acabar el podcast de hoy, voy a contar cómo yo me enteré de lo de Juan Antonio Cebrián, porque Juan Antonio Cebrián en 2007 nos dejó. Yo escuchaba muchos de esos programas pues en la cama de mi casa, con los auriculares, una radio que tenía, escuchaba esos programas por la noche, y de repente, creo que era de un sábado a un domingo, no, o de un domingo al lunes, que era cuando se metía La Rosa de los Vientos y se sigue emitiendo, pues yo escuchando el programa, esperando a que empiece, y de repente, cuando sale otra persona, primero empieza, digo, uy, este no es Juan Antonio Cebrián, porque siempre empezaba de una manera muy determinada el programa, y uy, empieza otra persona, y esto, ya te quedas tú pensando, y cuando de repente te sueltan la noticia de que Juan Antonio Cebrián ha fallecido, que falleció de un infarto al corazón, te quedas es que prácticamente fulminado, como una persona así, de repente de manera inesperada falleció, y todo el impacto que fue a todo el mundo de la radio, y a todos los seguidores que tenía, a los rosaventeros, y toda esta gente que luego
mucha gente que estamos haciendo podcast, por ejemplo, por el tema de la historia, la Biblioteca Perdida y otros podcasts, la Biblioteca Perdida lo ha dicho abiertamente, que ellos, una de sus mayores inspiraciones, han hecho programas a gran Juan Antonio Cebrián en homenaje, es La Rosa de los Vientos y estos pasajes de la historia. Y cómo nos quedamos todos con las noticias que nos dejó, vamos, yo es una de las noticias que más impactado me ha dejado. Y cómo fue así. Y luego, La Rosa de los Vientos, claro, de una semana a otra tuvieron que cambiar un poquito el modelo. Luego lo presentaba Bruno Cardeñosa y lo dirigía junto a Silvia Casasola. Silvia Casasola, que es la viuda de Cebrián, es este personaje mítico, Cebrián, como he dicho antes. Pues Silvia Casasola hizo bien estar ahí, que ha estado en La Rosa de los Vientos, porque tenía su sección de Mujeres con Historia, que era una sección en la que hablaba de mujeres, le daba su tono y era muy parecido, era otra cosa, pero era muy parecido a los pasajes de la historia y ese enfoque de estar Silvia, y siempre te decía que, bueno, La Rosa de los Vientos tenía algo de eso que tuvo en su época, pero siempre yo creo que poco a poco ha ido perdiendo todo eso que tenía y bueno, ahí os dejo esa Rosa de los Vientos que para mí, sin lugar a dudas, ha sido mi mejor programa de la historia de la radio. Para mí es mi programa favorito y vamos, mataría porque por escuchar en directo, ojalá hubiera podido escuchar y conocer en directo al bueno de Cebrián y sus historias y todo. Tenemos sus pasajes de la historia, otros programas que están grabados y tenemos sus libros, que es todo el legado que nos dejó. Así que nos vemos en siguientes podcasts, vivamos la radio, sigamos consumiendo radio de la forma que sea y nos vemos en siguientes podcasts. Adiós.